Buenas tardes a todos. Les pido permiso formalmente para grabar esta clase, ya que están participando de la misma. Así es que enciendo la grabación con el permiso de ustedes. Si están de acuerdo, obviamente. Claro, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces, seguimos hablando de escasez. Hablemos de escasez y lo siguiente, ¿verdad? De lo que para algunos de nosotros puede resultar o no ser escasez, para otras personas puede que resulte innecesario. Así es que este es un concepto bastante subjetivo. Ciertamente existen necesidades, como alguno de ustedes mismos ayer refería cuando hablábamos de necesidades primarias, necesidades secundarias, necesidades terciarias. Existe toda una conceptualización de lo que son las necesidades y que tienen que ver básicamente con una teoría de un señor, Maslow, que habla acerca de cómo se clasifican las mismas. Y en muchos casos este concepto de escasez subjetivo, ciertamente, como le decía, coincide en muchos bienes y determinados servicios. Y el hecho de que exista la escasez, el hecho de que existan necesidades ilimitadas y recursos, estimados jóvenes, limitados, hace que aparezca un concepto muy importante de la economía que les va a acompañar durante toda su vida. Esa vida que esto que les va a de alguna manera obligar a pensar en cómo asignar sus recursos, cómo asignar sus ingresos monetarios, y que es el concepto del costo de oportunidad. ¿Qué es costo de oportunidad? ¿Alguien se anima a contarme lo que es un costo de oportunidad? No lean allí. ¿Qué es costo de oportunidad? Ya apago esto. ¿Qué es costo de oportunidad? Matías, ¿qué es costo de oportunidad? Vamos, Mati. Ni idea, la verdad, no, primera vez que escucho. A ver, supongamos que ¿qué estaría haciendo? Ayer hablábamos de esto mismo no recuerdo si era con Isaac, con José. ¿Qué estaría haciendo usted si no estuviéramos en la clase de economía? Y ahora mismo, la verdad, estoy trabajando, tipo, estoy haciendo home office, o sea, desde mi casa. Claro. Entonces, si no hicieses esto, Matías, pues estarías dedicándole el 100% de tu tiempo. Entonces, Así es. de lado una actividad para desarrollar otra, ese es el costo de oportunidad, el costo del tiempo que invertís en este momento en llevar adelante esta actividad. A lo mejor estamos un poco más acostumbrados a querer asociar este costo de oportunidad con cuestiones más complejas, como por ejemplo decir, tomar la decisión entre dejar el dinero en el banco en una cuenta a la vista o dejar en el banco en una cuenta a plazo, en la cual uno no puede disponer de ese efectivo con facilidad y bueno, y tiene que hacer de vuelta unos trámites para que ese dinero ustedes lo puedan utilizar. Aquí hablamos ya de un costo de oportunidad de tener mayor interés cuando inmovilizamos el dinero, o tener un interés muy bajo cuando tenemos más disponible, tiene una condición más líquida, o un costo de oportunidad muy importante cuando deseamos invertir a lo mejor en un bien mueble y no mantener eso en una cuenta bancaria. El costo de oportunidad aparece cuando nos ponemos a elegir, amigos míos, ¿saben qué? Los niveles de tecnología, los industriales, si van a tomar la decisión de utilizar un método de producción u otro método de producción, eso es costo de oportunidad. Analizar las mejores ventajas económicas y técnicas, eso es costo de oportunidad y los va a acompañar durante toda su vida profesional. Esencialmente, cuando tengan que ir tomando decisiones de cuál sería la opción que mejor
pues aplique para solucionar o para satisfacer una necesidad bien definida. Esas necesidades ilimitadas, que decíamos ciertamente que son pues subjetivas, se pueden satisfacer con el consumo de determinados bienes o servicios. Esos bienes o servicios finales, los bienes o servicios finales que nos permiten a nosotros, pues, nos permiten a lo mejor satisfacer una determinada necesidad, pueden ser obtenidos, logrados a partir de algo que se llama factores productivos. La combinación de los factores productivos nos permiten a nosotros obtener los bienes y servicios finales que satisfacen las necesidades de cada individuo. Conceptualmente, encontramos dentro de los libros de economía 3 factores productivos. La naturaleza está ahí, ¿verdad? La naturaleza, la tierra. Me doy vuelta porque tengo el otro monitor así, donde los puedo ver un poco más, ¿verdad? La naturaleza, capital y trabajo. A ver, cuando hablamos de tierra, cuando hablamos de naturaleza, como lo conceptualizan la mayoría de los autores en teoría económica, pues de lo que hablamos es de todos los elementos, los bienes que están pues sobre la faz de la tierra, por debajo, o sea, todo lo que sean los recursos hídricos, los recursos que nos provea la minería. Estamos hablando de los recursos naturales en general. Cuando hablamos del trabajo, ¿de qué tipo de trabajo hablamos? ¿Cuántos tipos de trabajo encontramos nosotros en la economía? ¿Cuántos? ¿Cómo clasificamos el trabajo? Está el trabajo de tipo físico y está el trabajo de tipo intelectual. Entonces, cuando hablamos de este trabajo de tipo físico, estamos hablando del desgaste del individuo, ¿verdad? Cuando estamos en lo que hace a la fuerza que puede imprimir para hacer algún tipo de trabajo. Cuando hablamos de trabajo intelectual, estamos hablando del conocimiento. Por tanto, este factor productivo, amigos míos, es fundamental. El trabajo o este recurso es tan importante que tiene inclusive un componente o una característica, mejor dicho, esencial, que es la capacidad de crecer, de desarrollarse, de superar un montón de limitaciones. La tierra, pues, podrá producir más determinados productos, abonándola, regándola a tiempo, pero tiene un proceso también de obsolescencia natural, tiene un proceso de desgaste y tiene ciertas limitaciones en su condicionamiento. En cambio, este factor es tan noble que permite desplegar o permite un desarrollo tan importante y permite, ¿saben qué? Superar un montón de limitaciones, superar y sobrepasar un montón de expectativas. Los países que apuestan a un mejor desarrollo de su educación son países que buscan y promueven un desplazamiento de todas sus posibilidades de producción. El Producto Interno Bruto de Paraguay tiene un número, estamos hablando de un valor determinado. Ese valor puede tener un crecimiento exponencial en la medida en que podamos desarrollar de una manera mejor los niveles de capacidad de nuestra población. ¿Saben que el Paraguay está inserto en un proceso de transformación educativa? No, profe.
Eso es importante saber. Ese fue el proyecto que se presentó en el periodo de Nicanor, ¿o no? Durante la época del doctor Duarte Fruto se dio una, o uno, mejor dicho, de los procesos de transformación o modificación de la estructura curricular. A lo largo del tiempo se hacen lo que se llaman las modificaciones, los ajustes, y se habla y se hace ineludible, es sumamente necesario determinar con claridad cuál es el tipo o cuál es el nivel de educación que necesitamos. Imagínense en esto y entro en un tema así puntual y por qué tiene tanta importancia. Imagínense que este tema de la transformación o de transformar la educación, que no es otra cosa que definir con claridad y blindar, y blindar a la educación de todo el conjunto de cuestiones políticas, este, esta cuestión es tan importante como sociedad y por eso hoy se le invita a la sociedad civil a empezar a conversar y después tratar de después buscar un, tener un camino técnico crítico de hacia dónde queremos ir con un objetivo claro y después de eso que sea sometido al poder político parlamentario de forma a tratar de convertir esto en una ley. Esto que se busca con el proceso de transformación educativa es redefinir cuál es la educación que queremos para nuestros hijos. Y me pregunto allí, a ver, me cuesta ahí. César, ¿estás conectado, César? Sí, perdón. Prenda pues su cámara, porque yo acá activo otra máquina para poder tratar de verle. Prenda pues su cámara, si no, no sé ni siquiera si hablo solo, estoy ahí divagando acá. Prendan su cámara, jóvenes, por favor. César, cuénteme una cosa. Eh, Supongo que tendrá una idea de cuál es la educación que quiere para su hijo. ¿Qué tipo de educación quiere para sus hijos? Y algo sencillito y después ya salimos del tema, ¿sí? Simplemente para que dimensionemos lo trascendente. De la mejor calidad posible. ¿Qué es mejor calidad posible? ¿Qué querés, hijo mío? Que uno que sea bilingüe. Muy bien, muy bien razonado. Desde mi punto de vista, muy buen punto, muy bien razonado. Después, Y no sé, que sea católica, porque yo estuve en un colegio católico. está bien, está bien. Eso es particular, no acuérdense que le cuento. Yo también, usted ve ahí atrás, ve mi virgencita, eso soy medio fanático, ¿verdad? Pero somos un país ya aconfesional, ¿verdad? Ya no, le reconoce la Constitución su importancia, ¿verdad? Pero sí, muy bien, que sea bilingüe, que le ayude a razonar a los jóvenes, que le ayude a ser críticos, excelente. Pregunto una cosa ahí, adicional. Te vuelvo a preguntar a ti, hijo mío. Sí, decime. Cuántos colegios bilingües realmente conoces? Pocos son. Pocos son, hijo mío. Yo conozco como 8 o 10. Tal vez. En Asunción, Sí. los que son bilingües, que para mí es un colegio realmente bilingüe. Estos chicos que van a un colegio en donde dicen, él no tiene ciencia, él tiene science, porque resulta que el aula es 100%, se dan las clases en inglés. Profe, Sí, yo creo que Juan. debería ser multilingüístico, porque bilingüe ya es la clase, porque se enseña guaraní y español. Bueno, está bien, perfecto. Multilingüístico, pero que incluya, por ejemplo, el idioma inglés, ¿verdad? Entonces, hablamos de ciertos deseos. A mí también me gustaría. Y eso implica, y a ver, le pregunto, ¿alguno de ustedes, no sé si por ahí fue a un colegio bilingüe, ¿verdad? Qué bueno sería eso. Y cuéntenme, ¿cuánto cuesta un colegio bilingüe? ¿Alguien tiene una idea de cuánto cuesta? Mes.
Y la verdad, en Itagua, por ejemplo, había un colegio Ujú. que, o sea, no era totalmente bilingüe, pero tenía también inglés. Y salías desde, vamos a decir, sexto grado más o menos, con un inglés bastante bueno. Y 80.000 por ahí era la mensualidad. O sea, era subvencionado. Tape Puyajú, ¿eso es verdad? O Vitar. No, futuro, militar. Supongo que era un colegio subvencionado y supongo que era un colegio que recibía algunos recursos, porque en general los colegios bilingües están por lo, como piso 3 millones hoy, el piso. Sí, sí. Mensuales. Mensual. Aparte te va a pedir una matrícula de inicio y te va a decir, papá, déjame acá un 3 encima, o sea, 6 para entrar. Te va a cobrar diciembre y ya ingeniero cuando sea y cuando tengas cuántos hijos vas a ir, te decía, la gran falta. Pero de diciembre no viene nadie a laburar. No, pero nosotros preparamos, o sea, 12 meses. En síntesis, 12 más aguinaldo va a pagar. Y 3 me parece que es generoso luego. Un poquito más suelen ser. Entonces, ¿pero qué ganamos? Tenemos un chico que tiene mejores oportunidades. Yo querría eso. Yo querría eso como tienen países de primer mundo. ¿Qué va a implicar eso? Que tenemos que invertir en docentes que tengan esa capacidad. Que tengan la capacidad de dar las dos materias. Implica un proceso de formación de los docentes, implica un proceso de apertura mental tremenda, porque quiere decir que mucha gente lastimosamente a lo mejor va a quedar desplazada, porque al tener ese nivel de exigencia, muchos de los que ya están en el sistema van a decir, che, yo acá me quedo fuera del sistema, porque yo no estoy en esas condiciones, y va a tener que ser un proceso, ¿verdad? Pero ese recurso, imagínense amigos míos, que nosotros podamos hacer eso, podamos compartir. Jimena, ¿se imagina lo que puede ser que nuestros chicos todos tengan ese nivel ya? No sé si alguno tuvo ya la oportunidad y seguro que van a viajar mucho, van a viajar mucho. A veces uno viaja al extranjero, a Europa, y hay ciertos países donde uno va y, pero no sé, con una fluidez te hablan los tipos el inglés, le trata de hablar en español, te entiende por lo menos. Entonces, ¿quién no querría eso? Eso es una sociedad más preparada, una sociedad que tenga la capacidad también de ofrecer, inclusive, amigos míos, ustedes que están en el mundo de la industria, de que empresas que requieran mayores niveles de que exijan por lo menos del recurso, del talento que necesiten incorporar mayor nivel de capacidad, de conocimiento, pues puedan generar. Suelen ver estas películas, hay unas películas que a mí me suelen gustar y me asombran, History Challenge, History, hay un canal en donde a veces uno puede ver a unos señores que reparan cosas que hacen, no dejan de ser los mecánicos, pero se aprecia un buen nivel técnico. Estoy seguro que estos, por ejemplo, a ver, Belén, estoy seguro que ahí prendió su cámara Belén, qué bueno, gracias Belén. Entonces, estoy seguro que estas personas a lo mejor son personas que salieron de un colegio como algunos de los jóvenes que tenemos en la Facultad de Ingeniería, del IPT, de algunos jóvenes del Colegio Técnico Nacional, que saliendo de ahí tienen un mínimo nivel que les permite inclusive tener un buen pasar si es que deciden no ir a la universidad. Entonces, por eso, ese recurso, ese factor productivo, trabajo, que no hace otra cosa que buscar desarrollar al ser humano, a la persona, o buscar que es fundamental. Es fundamental. Y su país hoy, para que lo sepan, amigos míos, hijos, está en un proceso que se llama transformación educativa, en donde la sociedad en su conjunto está empezando a discutir cuál es el tipo de educación de futuro que desean. Y es una respuesta a lo que se hizo en eso que usted, no sé cuál de los compañeros hablaba de la época del señor Duarte Frutos. Él sí fue uno de los que impulsó. Y bueno, es tiempo hoy de hacer una reforma, de hacer un cambio sustancial en eso, porque nos exige el futuro hacer eso. Nosotros, hay otra cuestión elemental que quiero compartir con ustedes desde el punto de vista económico. ¿Saben lo que es el bono demográfico?
No, profe. A ver, un bono demográfico no es otra cosa que aquella condición que tienen ciertos países cuando su pirámide poblacional presenta un ensanchamiento donde está la población más joven. Nosotros tenemos una población joven muy importante, ustedes forman parte de ella, los niños que tenemos en el sistema escolar forman parte y también lo que no está en el sistema, ¿verdad? Nuestra población en su mayoría está compuesta por gente joven. Nosotros necesitamos que esa gente pueda, ¿saben hacer qué? ¿Qué necesitamos, amigos míos? Necesitamos que esa gente pueda tener un buen nivel, el mejor nivel posible para que nuestra economía a futuro dé un salto. Y si no hiciéramos eso, ¿qué pasaría? Alex, ¿qué pasaría si nosotros no damos ese salto? Lo estancaríamos. A ver, ojalá que pueda. ¿Se imaginan una locomotora? Sí, profe. ¿Se imaginan una locomotora? Estoy viendo si puedo hacer algo con el otro, con la otra máquina. Ok, no la puedo hacer. Imaginen una locomotora y que el vagón de enfrente es el que estira al resto de los vagones. Muchos vagones. Imagínense que estos vagones, las cajitas, son grupos de personas de 10, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a tanto. Hoy nosotros tenemos mucha gente que está ahí dentro de la locomotora, imagínense, o sea, tiramos con mucha fuerza el carro, tiramos toda la carrocería con mucha fuerza, y eso es lo que tenemos que hacer, potenciar a ese grupo, porque hoy todos eso caminamos, corremos, generamos recursos. ¿Qué pasa cuando, como mi mamá hoy está ya en una etapa jubilatoria, dónde pasa dentro de la estructura del tren? Se va atrás porque ella es jubilada, ella cobra, mi vieja no está jubilada por el sistema de IPS, pero bueno, pero los jubilados tienen que naturalmente hacer ¿qué cosa? Tienen que sentarse, descansar, gozar de su retiro y cobrar un salario para el cual estuvieron aportando. ¿Qué pasa cuando, como en las sociedades de Europa, muchos están ya en ese estado y pocos están al frente haciendo que la locomotora vaya hacia adelante? Se vuelve un país con una carga en lo que hace a los servicios sociales mucho más pesada, la jubilación, la atención médica, ¿entienden? Por eso nosotros tenemos que hoy potenciar esa locomotora para que no sea una locomotora a lo mejor a vapor, sino sea una eléctrica que nos haga volar hacia un mejor nivel. ¿Se entiende? Por eso el trabajo, por eso es fundamental eso, el capital. ¿Qué quiere decir capital? Cuando hablamos en términos económicos de capital, cuando hablamos de capital, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando básicamente de aquellos bienes que pueden generar más bienes. Una fábrica es un capital. Un inmueble que ustedes tengan que genera una renta, un alquiler, eso es un capital. Eso es capital. Aquello que hoy nos permite generar más recursos o generar nuevos bienes y o servicios que puedan naturalmente hacer que la economía en su conjunto crezca. Por eso es importante hacer ¿qué cosa? Invertir en capital. Cuando se le dice, por ejemplo, al Estado paraguayo, le decimos todos juntos, hey, amigos, por favor, invirtamos en qué tipo de recursos. Siempre se le pide al Estado que invierta, al gobierno,
¿En qué se le pide que invierta? ¿En gastos de qué tipo? ¿O en qué tipo de...? Salud, educación. Muy bien, salud, educación, tiene un concepto que potencia nuestros recursos humanos que generan más y mejores recursos. Y también decimos, inviertan más en gastos de capital, decimos siempre. Todos dijimos que no se gaste tanto en salario, que se gaste en qué cosa, en obras, en hospitales, como bien decía, en salud, en una mejor población, una población más sana. Por eso, toda la economía en su conjunto necesita optimizar estos conceptos o necesita tener presente estos conceptos de cómo optimizar. Y ahí un poco viendo que existen capital, trabajo y talento de las personas. Por cierto, desde el capítulo 5 de su libro, se va a incorporar un nuevo factor productivo. Hay un factor productivo nuevo que van a incorporarlo recién allí. Si por alguna razón, por ejemplo, Belén, yo le pregunto en un examen y le digo, mire, cíteme los factores productivos. Le voy a poner 3 espacios, ¿sí? Le voy a poner 3. Usted me puede decir naturaleza, capital y trabajo. Pero si usted le agrega el concepto de la empresa, porque ese es un factor productivo hoy, ¿y qué hace la empresa? Aglutina al resto de los factores. Si usted me incorpora ese concepto, yo se lo doy como válido, porque hay otros libros. Hay un libro que es un señor, de 2 señores, uno es Leroy Miller es uno de los autores. Él y el otro coautor, que no me acuerdo ahora el nombre, definen como que un factor productivo es también la empresa, y es correcto. Es un factor que muchos autores, y el Francisco Mochón y Víctor Becker, que son los autores del libro que nosotros leemos, también lo reconocen, pero lo incorporan recién en el capítulo 5, por una cuestión de lógica de exposición de la situación nomás. Pero existen entonces 4 factores productivos: naturaleza, capital, trabajo y empresa. La combinación de todos estos factores hace que se generen bienes y servicios finales en una economía y que satisfacen las necesidades de los individuos. Y ahí va a aparecer un poco ahora este concepto muy importante que es el de la frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción, jóvenes, es un modelo económico. La frontera es un modelo muy sencillito, un modelo que les va a permitir a ustedes, ver cómo funcionan los modelos, que eran un diagrama simplificado de una realidad. Nos va a permitir analizar la asignación eficiente de los recursos, conceptualizar adecuada y gráficamente este concepto que se llama costo de oportunidad, y vamos a hablar acerca de algo que se llama ley de los rendimientos decrecientes también. A ver, ¿qué es una frontera de posibilidades de producción? Es un modelo, les decía, es un modelo económico. Este modelo lo que hace es, nos permite ver, ustedes no sé si pueden, ¿funciona el puntero láser ahora? ¿No? No, profe. No, profe. No sé por qué regla de 3 no se ve el puntero. Porque yo en mi máquina sí la estoy desplegando, pero veo que en el otro monitor veo que no está desplegando. Bueno, está. La curva de frontera de posibilidades de producción es un modelo que lo que hace es presenta un poco la idea de graficar la relación o la interrelación que existe en un escenario de producción en donde hay 2 bienes. En este caso vemos que tenemos por un lado la producción de lavarropas y por otro lado la producción de zapatos. Esta economía imaginaria, esta economía cerrada, una economía cerrada, no está el comercio internacional allí. Esta economía cerrada, esta economía que no incluye el análisis de los precios, nos permite ver un poco a nosotros cómo las personas hacen la asignación de sus recursos para producir bienes y servicios. Fíjense que si
si tuviésemos que producir un máximo de lavarropas, estaríamos nosotros, a ver, voy a insertarle allí una forma, ¿verdad? Si tuviésemos que, estaríamos en este punto, ¿verdad? No puedo usar el puntero de esta forma y no sé por qué no me permite. Bueno, entonces Ahora estaríamos. ya se ve tu puntero, profe. ¿Eh? Sí, Ahora ya se ve tu puntero. porque dibujé yo ahí algo. Yo le dibujé algo ahí. Porque no despliega el. Qué pena. Bueno, entonces, ahí ven sí el puntero propio del mouse, digamos, ¿verdad? Sí, profe. 0 de zapatos puede llegar a un punto máximo de lavarropas. Al mismo tiempo, si uno decidiese hacer un máximo de zapatos, pues necesariamente este es el punto. O sea, sobre el eje X alcanzaríamos produciendo solo zapatos, o sea, aquí se refleja el punto máximo. Fíjense, por ende, que tenemos una curva que nos permite a nosotros pues apreciar distintas combinaciones infinitas. Imagínense que esta curva realmente está constituida por una cantidad infinita de puntos que nos muestran todas las combinaciones posibles. Estar sobre la curva, ¿qué implica? ¿Qué implica estar sobre la curva? Ser eficiente, es un punto alcanzable, es un punto inalcanzable. Es un punto alcanzable. Es un punto alcanzable. Esto es ser eficiente y nos permite ver las diversas combinaciones. Estar fuera de la curva no es posible porque la frontera nos permite ver el punto máximo. Por eso decimos es que somos eficientes. Y estar dentro es un punto, por ende, de ineficiencia o de una asignación inadecuada a los recursos porque tenemos recursos, fíjense, aquí y toda esta gama, tenemos posibilidades de producir más lavarropas y más zapatos. ¿Se entiende? Eso es lo que nos permite ver la frontera de posibilidades de producción. Pero al mismo tiempo, piensen en esto, amigos míos. ¿Qué pasa si estoy en este punto? Y por alguna razón decido trasladarme a este punto. ¿Qué es lo que sucedería? ¿Qué voy a...? Fíjense, si paso de este punto a este punto, tengo que hacer ¿qué cosa? ¿Producir más zapatos? Sí. Voy a necesariamente tener que renunciar a producir un cierto tipo de bienes. A veces se resiste la línea recta ahí. Voy a renunciar. Fíjense pasar de aquí. Tengo que renunciar a ¿qué? A lavarropas para producir más zapatos. ¿Cómo se llama esto? A lo que renuncio, a esta parte que renuncio para hacer más de lo otro. Se llama... ¿Alguien se anima? ¿Cómo se llama? Costo de oportunidad. Bien ahí. Ese es el costo de oportunidad, amigo querido. ¿Kevin se entiende? Ese es el costo de oportunidad. Es cierto, una ilustración muy sencilla, muy folclórica, es muy fácil. A lo mejor es mucho más agradable explicar el costo de oportunidad cuando hablamos de asignar recursos de cuentas bancarias a plazo fijo, ayer les mostraba un poco de cómo se puede ver en el banco
cómo podemos hacer tipos de cambio. Entonces a lo mejor es ver si me posiciono en una moneda. Es lo mismo. También es hacer costo de oportunidad, hacer esto. Este es el concepto que subyace a eso mucho más complejo, que tengo que dejar algo para hacer otra cosa, porque los recursos serán siempre ilimitados. No existe el hecho de que tenga todo. Muy bien. Excelencia. Ya me voy. Sí. A las 3 tengo que ir. Ministro, buen viaje. Disculpen, justo entró mi jefe. Bueno, seguimos nosotros en nuestro tema, ¿verdad? La frontera de posibilidad de producción expone hechos importantes. En una economía que cuenta con producciones, con productos, las alternativas de elección son numerosas. Para simplificar, tenemos los siguientes aspectos: dotación fija de factores productivos, un poco las condicionantes. Se producen solo 2 bienes, un poco esto que les explicaba ya antes. Estos son un poco los supuestos sobre los cuales se trabaja o se define este modelo que se llama frontera de posibilidades de producción. Ahora, preguntémonos un poco, ¿por qué tiene esta curva esta forma y por qué no es una línea recta? Podría dibujar una línea recta y esto va a tener un impacto diferente a que tenga una línea cóncava como esta. Una línea recta, ¿qué implicaría, por ejemplo? ¿Qué implica, Alejandro, que haya una línea recta? Ustedes que manejan bien el tema de matemáticas. ¿Qué implica una línea recta ahí? ¿Una correlación directa? Muy bien ahí, bien razonado. Hay una correlación directa, así nomás es. Obvio. Es decir, tengo que dejar uno para si las escalas fueran iguales, ¿verdad? De los ejes, pues si dejo de hacer uno, tengo que hacer, dejaré de hacer un lápiz para hacer un bolígrafo. Entonces, una correlación directa y una relación de sustitución o un costo de oportunidad exactamente directo. En la vida muchas veces, en la vida práctica, no siempre o no suelen ser en todos los mercados y en todos los productos se tienen este tipo de líneas rectas. Se suele tener en realidad este tipo de curvas, las cuales hablan de que existen conceptos que están un poco por detrás de esta curva que se llama frontera de posibilidades de producción, que son la ley de los rendimientos decrecientes y los costos marginales. ¿Qué significa la ley de los rendimientos decrecientes? Este es un tema sumamente interesante. Imagínense que hagamos un supuesto. Una línea de producción. Una línea de producción. O hagamos algo más sencillo que una línea de producción. Voy a sacar una hoja aquí. Imaginan que podamos nosotros a lo mejor, tener en una fábrica o tener una sala de computación y en esa sala de computación o ese lugar en donde ponemos, qué sé yo, donde se trabaja, tenemos uno aquí, uno de los muchachos. ¿Y qué pasa cuando ponemos otra máquina aquí? A lo mejor, si tenemos 2 personas que hacen el trabajo, pues va a ir creciendo el nivel de producción. ¿Qué pasa si en este espacio tenemos 3? Profe, ¿Sí? creo que se ve solo tu diapositiva. No sé si no estamos viendo algo que estás haciendo. Sí.
A la pucha, digo, yo estoy inspirándome acá haciendo dibujitos. O sea. Bueno, ya soluciono este problema. Vamos a ver si puedo. Bueno. Vamos a ver si puedo. Disculpen, hijo, sí. Es mejor a veces parece cuando estamos juntos, ¿verdad? Y podemos ya. Ay. Imagínense que tenemos 1 hectárea de tierra y ponemos. No. Se ve ya ahí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe, ahí se ve. Y ahí tenemos otro, y otro, y otro, y así sucesivamente. Y después a lo mejor se vuelve cada vez más difícil porque hay demasiada gente trabajando o demasiadas unidades de trabajo que ya los rendimientos no son precisamente los que se tenía antes. ¿Por qué? Porque ya se empiezan a molestar, ya empiezan a macanear. Era mucho más fácil a lo mejor cuando estaban uno acá, otro acá, en un espacio determinado. Lo mismo en una línea de producción. Un cálculo de parte de ustedes inadecuado hace que se produzca a lo mejor una mayor cantidad. Puede que se produzca una mayor cantidad, pero en algo que se llama rendimientos marginales, esa cantidad ya es inferior y ese es el punto, ingenieros, que tienen que tener presente y que se asocia al concepto del costo de oportunidad. A ver, voy a mostrarles ahora, vamos de vuelta a esta lámina. A ver, si tuviéramos nuestros recursos asignados y trabajando, recuerden que nosotros a lo mejor, ¿qué estábamos produciendo? Estábamos produciendo zapatos y... ¿qué? Ropa y zapatos, bueno. Produzcan lo que imaginen que desean. A ver, perdón, ahí está. Supongan que tenemos asignados recursos al agro y que tenemos a la industria. Aquí tenemos a la agricultura y aquí tenemos a la industria. Y que tenemos 4 personas que están trabajando. 4 personas trabajando en la agricultura en este momento producen un total de 15 toneladas. Aquí en la industria no produce nadie. Si deseamos por alguna razón producir un poco más de vestidos y no alimentos, fíjense, vestidos y alimentos, lo que hacemos es traer una persona, esta persona trabaja y produce 4 unidades de vestidos. Aquí vemos que 3 van produciendo 13, con 2 se produce 10, con 1 se produce 6 unidades. Fíjense que cuando hacemos el análisis de conforme vamos agregando, acá fíjense, de conforme vamos agregando personas para trabajar, ¿cómo es el nivel de producción total? ¿Crece o decrece? ¿Crece o decrece? Alex, ¿crece o decrece la producción total? Alex, ¿me escucha usted? Alex Iván. Alex Iván me dejó en visto, dicen los jovencitos, ¿verdad? Viviana Soledad. Viviana, no me dejen visto. Encima me graban, será. Qué vergüenza. Van a hacer memes todavía que me... hablo acá. Viviana, ¿me escucha? Isaac. Crece, profe. Bien ahí, Isaac. Entonces, crece. Y ahora cuéntenme, por favor, Víctor Manuel, Víctor, ¿cómo es el rendimiento
marginal, es decir, el rendimiento que de alguna manera agrega, como acá hay 1, 2, 3, fíjese, ¿cómo es el rendimiento marginal? ¿Crece o decrece? Va, Víctor. va decreciendo, pues. Sí, señor. Tiene que ver con que sea Américo menos eficiente que Víctor o Viviana menos que no sé qué. No, tiene que ver con eso. Podemos ser los 3 brillantes, los 4, los 5 con Juan, ahí son brillantes y buena gente para peor, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Aparte inteligente, trabajador, buena gente. No, tiene que ver con una cuestión bien simple. ¿Se acuerdan del dibujito cómo íbamos superponiendo, superponiendo, superponiendo? Y eso hace ¿qué causa? Pues hace naturalmente de que uno pueda, de alguna manera, sobreexigir esa hectárea de tierra, sobreexigir esa línea de producción y los rendimientos totales son mayores, pero los marginales son cada vez menores. Hay cosas que se ve un poco aquí, fíjense, del otro lado se ve lo mismo, ¿verdad? El producto total va creciendo conforme se van agregando mayores cantidades de personitas que van trabajando, pero los rendimientos, ¿cómo son? También son decrecientes. Es decir, si un factor productivo, como por ejemplo el que teníamos y del cual estábamos hablando hoy, factor productivo, naturaleza, esa hectárea de tierra. Pongo toda mi pantalla, ojalá que podamos compartir allí y que se vea bien. Bueno, ahí se ve mejor, parece. No. ¿Se acuerdan? Una hectárea de tierra y le voy agregando dosis sucesiva de, no sé, de ganado, de personas, ven, pum, 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 le voy una hectárea. Este es el fijo, la tierra, ¿está bien? Y estos son los variables. Imaginen que no son ganados, sino son personitas que le voy metiendo para trabajar. ¿Cómo son los rendimientos al inicio? ¿Cómo son los rendimientos? Conforme sumo, acá se ve, va creciendo siempre el producto total. Y el marginal es grande, pero conforme voy agregando, fíjense que el producto marginal va decreciendo. Conforme sobre un factor productivo fijo voy agregando dosis sucesivas de factor productivo variable, los rendimientos, obviamente, totales siempre van creciendo, pero los rendimientos marginales van decreciendo. O sea, crecen, llegan a un punto y empiezan a decrecer. ¿Se comprende el punto? Profe, ¿en qué afecta que el rendimiento marginal decrezca o baje? Buen punto. Gracias, Juan, por esa pregunta. Si yo le sumo a este concepto el costo, agréguele el concepto mental de costo. Si yo le voy asignando un costo a cada producto, le voy asignando. ¿El costo es más alto o más bajo? Naturalmente, cada vez soy un poco menos eficiente. Lo que hace que me cueste, tenga un costo que va incrementando mi costo unitario, porque cada vez voy obteniendo menos rendimiento. Normalmente, en la vida práctica, y vamos a verlo en otros capítulos cuando hablemos ya de producción, esta ley tiene una forma, a ver, como una parábola. Normalmente primero es decreciente, llega a un punto y después vuelve a hacer este escenario que yo les muestro desde el inicio, que porque está dibujado y es a los efectos de explicar el concepto de la ley de los rendimientos decrecientes se ve, pero lo normal es que va decreciendo en un proceso de producción conforme se optimiza. Acuérdense que esto, por ejemplo, se va optimizando con 1, con 2, con 3, a lo mejor va bajando a partir de 4, se estaciona y empieza a subir el nivel de rendimientos decreciente y va decreciendo. Y eso directamente, ¿dónde afecta, Juan? Como bien dijiste, afecta en el costo, porque el costo unitario al final me sale un poco más alto conforme la curva empieza a recorrer ese tramo creciente. ¿Se entiende? ¿Se entiende, profe?
Y ahí está el concepto de por qué decíamos nosotros antes que teníamos unos rendimientos marginales decrecientes y unos costos marginales crecientes. ¿Tá? En la vida práctica se usa, lo van a usar. Sí, no sé. Cuando te referías a marginal, entonces es a costo unitario de un producto. O sea, ¿por qué marginal? Sí, porque es el adicional que aporta, ese es el uno más que agregué. Aquí yo le llamo y incorporen este a su lenguaje técnico diario. El marginal es, acá en este lado del dibujo en particular se ve mejor. Yo agrego un individuo, es 4, otro individuo va a 7. ¿Y cuál es el marginal? El 4, el 3, el 2. Ese es el marginal, el que me da el adicional que me dio ese no es persona, ¿verdad? Sino ese talento incorporado. A eso es a lo que se le llama el marginal. ¿Cuánto me rindió? Ese uno más que sumé. Por eso le llamamos el marginal. Ese es el concepto del marginal. Y el concepto del marginal, acá tenemos un producto marginal. Y acuérdense que recién hablamos de costo marginal. Quiere decir que también va a existir un ingreso marginal, que es por vender una unidad más, un lote más, una tonelada más, cuánto me ofrece o cuánto me da ese valor adicional. ¿Se entiende? Se entiende, profe. Gracias, qué bueno, me pone contento, en serio. Bueno, y ahí entramos un poco en el concepto de lo que es, la eficiencia. ¿Qué era eficiencia para nosotros? La eficiencia es optimizar todos los recursos, estar sobre la frontera de posibilidades de producción. ¿Te puedo volver a preguntar algo de rendimiento marginal? Sí, Jimena. El rendimiento de las personas, o sea, era el ejemplo del campo, era el fijo, el factor, o sea, los factores productivos eran las personas y el rendimiento marginal sería el rendimiento de cada persona. El rendimiento que nos da el uno más, no decir el de la persona así, porque si no sería como que asumamos que si vino Carlos y vino Margarita y vino Teresita, que el aporte de la persona, Teresita, Carlos, algo fue este. En realidad es el aporte de sumar y cargar sobre un factor productivo fijo una cantidad adicional o cada vez mayor de factor productivo variable. Lo que decimos es, hay un factor productivo fijo, el colectivo. El colectivo puede llevar 40 personas sentadas, o no sé cuánto, más 20 o 25 paradas. Eso es lo que debe hacer para que funcione bien, optimice sus recursos, para que tenga una vida útil razonable en tiempo, no sé, y se precie en los 10 años y no se quede sobre taco a los 3 años porque meten 60 tipos parados y 45 sentados también si pueden. Y hace que todo tenga un desequilibrio en cuanto a rendimiento y un sobrecosto inclusive. Entonces, no tiene que ver con el adicional que me da cada individuo, sino tiene que ver con el concepto de que sobre un factor productivo fijo yo voy cargando dosis sucesiva o voy agregando factor productivo variable que me da un rendimiento cada vez mayor siempre en términos totales. Y el marginal, usualmente lo que sucede es que suele descender al inicio, llega a un punto mínimo de descenso donde se estabiliza el descenso, que es el punto óptimo obviamente que encontramos, y entonces empieza a ser creciente ese costo porque los rendimientos son menores a partir de un punto. Acá los efectos de explicar la concavidad y los dos conceptos, el dibujo que tiene, esto lo saqué del libro, ¿verdad? El dibujo del libro es un dibujo así directo que ya va a decrecer directamente desde el siguiente, desde el número 2, por así decir. Jimena, ¿se entendió? Sí, se entendió, profe. Bueno, Profesor, eso. Sí. Lo marginal sería ¿Sí? la diferencia entre lo que el conjunto anterior estuvo trabajando y lo que ahora actualmente con el factor agregado se esté trabajando. Esa diferencia sería. Y Kevin,
Y en términos matemáticos, como le gusta a ustedes los ingenieros, anterior menos posterior el marginal. El total es anterior menos el posterior. Ahí sale el marginal. Porque es el aporte de ese adicional, el aporte, fíjese acá en la industria, de 1 a 2. Pasó de producirse 4 a producirse 7 en total con 2 personas. Y el marginal que aportó, el incremento del talento fue de 3, ¿sí? Para sacar en síntesis es 7 menos 4, 3. Anterior menos posterior en el concepto del total, ¿sí? Ese es el marginal, el adicional que me dio. ¿Kevin se entiende? Sí, se entiende, profe. Qué bueno. Y Kevin, esto y Jimena y amigos míos lo van a utilizar y lo tienen que utilizar en su vida profesional y cuando sus profes le enseñen las cuestiones vinculadas con, por ejemplo, equilibrio de máquinas, optimización de personal en una fábrica, lo van a utilizar porque necesitan saber cuál es su punto óptimo de persona. A veces, y agrego algo que vamos a ver más adelante, a veces inclusive uno puede aceptar estos tipos de rendimientos, ¿sí? Porque tiene cada vez un mayor nivel de producción. Y acuérdense que esto es multiplicar en la vida práctica en la calle de cuál es el precio y cuál es precio multiplicado por cantidad vendida y cómo está la demanda. Si se demanda mucho, uno lo que hace es, bueno, produce lo más y contrata más gente en horas extras y hace lo que tenga que hacer para vender todo lo que se pueda y no perder clientes. Profe, Sí. ¿hay algún modelo que te diga hasta qué punto podés contratar o adquirir factores de producción antes de Sí. que el rendimiento más o menos ya va o empezar a bajar, ¿entendés? Dependiendo de la industria, sí van a tener siempre. Pero el concepto que subyace por detrás va a ser este. Un modelo lógico, ¿cuál va a ser? ¿Quién hablaba? Yo, Juan. ¿qué tal, Juan? Ahí veo, ahí te veo, Juan. Es que uso 2 máquinas acá y la otra donde puedo ver un poco más. Juan. Uno para mi micrófono, por eso. Nada, tranquilo, amigo, tranquilo. Que esto es lo importante, que hablemos, que conversemos. Vamos a un ejemplo en la calle. ¿Qué pasa si nosotros estamos en personal o vamos a abrir una compañía nueva? Que vamos a buscar, vamos a ver cuál es el share de mercado de cada uno, quién tiene una porción, cuál es la porción no atendida, cuál es la porción que nosotros creemos que podemos capturar de esas empresas, cuál es la que podemos llegar a tomar nosotros en el mercado. Y ahí empezamos, ustedes van a ver los técnicos y dirán, bueno, la central Ericsson no sé de cuánto para tanto abonado porque eso en un horizonte de tanto tiempo. Y van a necesitar tantos vendedores y tanto. Entonces, el concepto del rendimiento decreciente va a estar siempre allí. Pero va a depender siempre del mercado, de la demanda que van a tener, de los requerimientos de inversión y costo que tengamos que enfrentar. Juan, acuérdese que comprar solamente una central Ericsson tiene un precio. Comprar una central estas de Huawei que son más baratas, los chinitas, no le hago promoción a ellos para nada, pero aparentemente su tecnología es más barata. Entonces, bueno, veremos cuál es la que nosotros satisface nuestras expectativas y nuestras posibilidades y hace un equilibrio final en la ecuación costo-beneficio. Es decir, sí, de acuerdo a la industria, la pregunta, el concepto que está por detrás siempre va a ser esto, tratar de optimizar en la medida de lo posible, va a depender siempre de los mercados, de la capacidad que tengamos de colocar nuestros productos, de la aceptación de los mismos. ¿Qué es crecimiento económico? ¿Quién se anima a darme una respuesta? Viviana. Ya está. Vivi Soledad. Iván. No sabe, no responde. César. ¿Qué es crecimiento, César? Arana.
¿Qué No crecimiento? sé, ¿no sería el aumento de ganancia? Sí, está bien, podríamos decir, pero vamos a esta parte. Vamos a este punto que estamos nosotros, que es producir. Acá sacamos un poco de la ecuación, acuérdense, el valor del dinero. ¿Qué es un poco el crecimiento? Fíjese qué es. Es esto, es desplazar nuestra curva o nuestra frontera de posibilidad de producción de un punto a otro. Vamos a ponerle, no, relleno, sólido. Ahí ya no se va a ver lo de atrás. Esto es crecimiento, ¿ven? Que puede darse, por ejemplo, por una modificación a lo mejor en la tecnología de uno de los sistemas de producción que hace que se desplace la frontera de posibilidades de producción. Eso es crecimiento, que no es igual a desarrollo económico, no confundir con, ¿está bien? No confundir con desarrollo. Una cosa es que van a escuchar mucho en economía, habla de crecimiento económico, y otra cosa es, crecimiento es una cosa, desarrollo es otra cosa. Desarrollo es algo más integral. Y el crecimiento es ¿Podés volver a explicar, profe, la diferencia? Por favor, no te escuché, perdón. con gusto, por favor, un gusto. Que si bien ahora vemos en el material, en el libro, van a hablar de crecimiento económico, no es lo mismo crecimiento económico que desarrollo económico. El crecimiento se puede dar como consecuencia de que la soja pues va a tener un precio interesante para esta cosecha, va a hacer que ingrese una gran cantidad de dólares. Las empresas vinculadas a esos negocios pues van a desarrollarse más, van a crecer más, van a tener mejor nivel de facturación. Los países árabes, uno puede ver que en esos países árabes, si uno tomase simplemente el volumen del Producto Interno Bruto y lo divide por la cantidad de personas, pareciera como que el ingreso per cápita es altísimo. Sin embargo, son pocos los que acumulan esa gran cantidad de ingresos. Entonces, el desarrollo es mucho más profundo, mucho más abarcante que el crecimiento. El crecimiento es incrementar cantidad, incrementar los niveles de flujo de caja, no significa una asignación más eficiente de los recursos. ¿Por qué? Sí. Por eso siempre se habla del crecimiento económico del Paraguay en vez del desarrollo económico del Paraguay, ¿verdad? Claro, nosotros hablamos de crecimiento porque lo que medimos es el Producto Interno Bruto. Muy buen punto. Cuando veamos la parte de macro vamos a ver eso. Crecimiento es, crece el Producto Interno Bruto. No significa que ese Producto Interno Bruto incrementado, si bien es cierto, hay un proceso, por ejemplo, la soja, cuando se produce más, vale más, pues entra la economía, hay mucha gente que depende de esto, los que transportan, los que la llevan por los ríos. Entonces esa gente puede ir al supermercado, puede ampliar, aunque sea, hace un bañito más en su patio, qué sé yo. Y mucha gente vuelve a tener como consecuencia de esto algún tipo de recurso adicional que da un efecto de desborde de esto, ¿verdad? Pero desarrollo en sí es tener un buen nivel de, como lo que ustedes decían, educación, salud, oportunidades para todos por igual, que no solamente determinadas personas puedan bajar las líneas de pobreza que tenemos. Eso es desarrollo. Es que todos estemos mejor, es que todos tengamos. Les puedo contar un dato que da un poco de pena, ¿verdad? Y con el que lidiamos acá en el ministerio. Les conté que trabajo en el ministerio, ¿verdad? Bueno, entonces, recién... No, profe. No, bueno, yo soy funcionario del Instituto de Previsión Social, soy funcionario de muchos años, pero hoy a préstamo estoy en el Ministerio de Educación. Y justamente el que se despedía, mi jefe le decía al ministro Eduardo, ¿verdad? Se iba al ministro a una reunión, iba el ministro saliendo, ¿verdad? Y miren, nosotros cuando empezamos a ver la situación, la realidad, el MEC tiene desde hace muchísimos años, todavía hoy tiene
¿Saben que hay colegios todavía tienen letrina? Y hay gente que pide que se le construya, eso es lo más triste. Una vez estábamos viendo qué avanzamos, dónde no hay que controlar esto, y entonces pues empezamos a ver cantidad, solicitaban construcción de letrinas en la microplanificación, que es el análisis que hacen los colegios de sus necesidades. Pues, ¿por qué le impiden letrina? Digo yo, entonces le muestro a mi hijo y me dice, averigua bien qué es esto, por qué empezamos a ver, había un montón de colegios, de instituciones locales escolares, pues que tienen letrina todavía en el MEC. Hoy, en el 2021, y entramos en una campaña de todo el gobierno de pedirle a toda salud, a la gente de SENASA, a UMOPC, hagamos algo, a los gobernadores, intendentes, trabajemos juntos a ver si bajamos. Y estamos bajando, claro que estamos bajando. Los recursos son escasos, no da para hacer todo lo que queremos hacer. Pero eso, hijos míos, eso es desarrollo económico. Imagínense que los colegios, y hay colegios o escuelitas que tienen letrina porque no tienen agua, no tienen sistema de agua, no tienen un tanque elevado, y como muchos me decían a mí, pero señor, si le hacemos un baño moderno y no tenemos el agua, eso es peor que dejarle la letrina, es más sucio, porque no corre el agua y al final no se usa. Entonces, eso es desarrollo económico, cuando cambiamos esa realidad. El crecimiento, muy bien lo que dijo usted, es cuando crece el valor de la economía. El desarrollo económico es cuando desterramos esa clase de situaciones de nuestra realidad social. Y un poco triste eso, pero bueno, hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos crecimiento? ¿Cómo hacemos este proceso de desplazar la frontera de posibilidad de producción? Lo hacemos a través de realidad bien sencilla, una mejora de la tecnología, decíamos, un aumento del volumen de capital, es decir, poder a lo mejor incrementar el valor de las inversiones, hacer una ruta, desarrolla es una zona. ¿Ustedes se acuerdan de lo que era IPT antes? Hoy IPT es de la Facultad de Ingeniería, antes era de la antigua Antelco, actual Copaco. No tenía ni siquiera asfalto. Después que se le puso el asfalto, empezaron a venir casas, fábricas. Cuando uno hace una inversión, hace que se les tire a todos hacia arriba. Entonces el aumento del capital, aumento o mejora, diría yo, de la calidad o la fuerza de trabajo. Imagínense que podamos, con una reforma real de nuestra educación, hacer que nosotros tengamos cada vez niños así como estábamos soñando juntos, jóvenes. No tener una locomotora, sino tener un tren bala tipo los japoneses, que así sea nuestra economía, porque tenemos jóvenes brillantes, en donde a lo mejor industrias electrointensivas sí, les interesa venir acá porque hay gente que va a poder hacer el trabajo. Hay gente que no tenemos las capacidades en el mercado laboral para ofrecerle a ciertas industrias, por eso no vienen. Bueno, y así. Eso es crecimiento y puede darse en ambos lados de la frontera o en un lado en particular. Bueno, variaciones respecto al tiempo. ¿Por qué hablamos de esto? A veces cuando hablamos de incremento tenemos que hablar necesariamente tenemos que hablar de consumo presente y consumo futuro. Lo que muchos países hacen, y países más desarrollados, o lo han hecho, es renunciar, y muchas veces nosotros lo hacemos también en nuestras casas, nuestros padres dicen, no voy a cambiar el auto, voy a comprar algo que genere mayor nivel de ingreso en esta casa, voy a mejorar, voy a construir enfrente un salón que voy a alquilar en vez de cambiar un auto. Voy a hacer una pieza en el fondo de la casa y voy a alquilarla. Hay personas que hacen eso. Entonces renunciamos a veces a consumo presente para tener un mejor y mayor consumo futuro. Ese es un proceso que se funda en el proceso de que muchas sociedades que tienen hoy este nivel de consumo, mejorando su nivel de consumo a futuro, pueden desplazar, es decir, con
incremento, a lo mejor destinando más dinero. Uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno es destinar más dinero a la educación. Pasar a ese famoso 7% que dicen los organismos internacionales. Eso de renunciar a lo mejor a contratar gente, a gastar en ciertos recursos, invertir más en educación, puede generar estos desplazamientos. Imagínense que estas fronteras de posibilidades sean de los países. Renunciar a consumo hoy puede implicar que mañana tengamos nuestros hijos niveles mucho más altos de consumo. Una inversión es el proceso por el que la sociedad produce e instala bienes de capital con el objeto de aumentar la productividad. Para eso hacemos las rutas. Para desarrollar el entorno, para hacer, obviamente, una bien pensada, ¿verdad? Una ruta que responda a una necesidad económica real, que haga que los productos salgan más rápido, que haga que haya mayor rendimiento de esa zona. Entonces, básicamente eso explica un poco este concepto. Todo esto hacemos en economía para hacer qué cosa, para responder a 3 preguntas fundamentales, que son las que tienen que ver con la economía, ¿verdad? Estas preguntas son el qué producir, cómo producir y para quién producir. Esas son las 3 preguntas fundamentales que nos hacemos y que tenemos que responder en economía todos los días y con cada una de nuestras decisiones. Y me toca un poco ahora hablar del flujo circular de la renta o el intercambio de dinero en economía. En economía, la economía lo que hace es estudia un poco contarles un poco cómo funcionan y quiénes son sus actores principales. Les doy un ejemplo aquí. Voy a ponerle relleno a esto para que... Ahí está. ¿Quiénes son, por ejemplo, actores principales de nuestra misma economía? Son las personas, a través de la familia, son las empresas y es el gobierno. ¿Cómo funciona este flujo circular que hace que los recursos vayan de un lado al otro? En un ejemplo bien sencillo, donde existe un agricultor, un ganadero y un herrero. Aquí básicamente es solamente el sector privado el que está dibujado. En realidad, en la economía están las familias, están los gobiernos, están las empresas, que son los grandes actores aquí, y que básicamente lo que hacen es intercambiar bienes y servicios, y una forma de intercambiar más práctica y más rápida a través de ¿qué cosa? Es a través del uso del dinero. El agricultor le da al ganadero, le vende su trigo, al mismo tiempo él compra carne del otro señor, el herrero le permite al ganadero hacer el arado, al agricultor se le compra bienes y servicios, y así fluye en su conjunto los bienes y servicios a cambio de un valor o de un precio que permite esa interacción. ¿Por qué aparece esto que está aquí, que tenemos un poco de por qué hacemos que algunos se dediquen a una actividad, otros a otra? Pues básicamente el concepto que subyace a esto es el de la especialización. Mediante la especialización se contribuye a la eficiencia en un doble sentido de alcanzar una combinación correcta de los recursos y de obtener con el menor uso posible de factores productivos el mayor volumen posible de bienes y servicios. Conforme las sociedades van evolucionando, los trabajadores se especializan en una actividad determinada, surge la necesidad de intercambiar para producir. Esto ya desde tiempos inmemorables, cuando existían las comunidades en la edad antigua, en donde algunos eran buenos cazadores, otros eran buenos cultivando, otros buenos haciendo artesanía, pues se iba produciendo el intercambio a través del trueque conforme pasa el tiempo, y hoy más que antes, pues las economías, en base a sus recursos, en base a aquellos
aquellos en lo que son buenos pues se van especializando y van proveyendo bienes y servicios de mejor calidad con mayor valor y consumen de las otras sociedades lo que las demás producen. Bueno, un poco este es el capítulo 2, jóvenes. Este capítulo está ya incluido dentro de su drive. Dentro de su drive, pierdan cuidado. Pierdan cuidado, así que voy a dejar un poco de presentar. No sé si quieren ir un rato al baño o tomarse un vaso con agua. Hacemos unos 3 minutos o 5 y volvemos, ¿les parece? Sí, profe. Sí, ¿Ok? Sí, profe, está bien. Bueno, que yo tengo marcado ahora 19:33. ¿Qué hora 33. volvemos? 33. Nos damos 2 minutitos. Yo no me voy a desconectar. Bueno, Dale, profe. ¿Qué hacemos, hijos? menos 20. 40. ¿Quieren? Pero ¿por qué no hacemos más rápido para no...? Ah, yo no tengo problema, yo sugerí no. Osvaldo, hagamos lo siguiente, pues la otra clase un poquito es linda, pero tiene su tiempo también. Claro, claro. A ver, ¿hasta qué hora ustedes se sentirían? Como voy a dejar de grabar para hablar de esta parte.